Acompaña el día de hoy. Así que está, súper. Entonces, para inicio de la sesión, presentamos a quien nos dará la exposición de hoy, que es Yanina Marín, abogada especialista en Derecho de Familia e Infancia, diplomada en Derecho de Familia, certificada por la Asociación de Abogados de Chile, certificada por CERNAMEC como agente preventivo en violencia con enfoque de género, además de presidenta de la corporación Abogada Líderes. Es curadora ad litem de la Oficina de Representación Judicial Especializada en la Niñez y Adolescencia Se Defiende. Así que le damos el paso a Yanina para que inicie con la presentación. Muchas gracias, Juan Ignacio. Qué rico verlos a todas y a todos. Hace rato que no me tocaba hacer un curso porque he estado, sin mentirles, con mucha carga de pega. Lamentablemente digo yo porque últimamente desde la curaduría, como ustedes bien algunos saben y los que no les comentamos, trabajamos en la representación de la defensa de los niños y niñas y adolescentes en Chile. Entonces, cuando uno tiene mucha carga de pega, lo que significa que existe un alto porcentaje de vulneración de derechos. Así que por eso digo, lindo el trabajo, pero lamentable las cifras, ¿ya? Y bueno, no estamos tan alejados de lo que vamos a conocer hoy día, ¿cierto? Tenemos bajada como de la convención, ha llegado la ley al fin a nuestro país. ¿Y por qué? Porque las cifras también son muy tristes con referente a la violencia contra las mujeres aún. Si bien uno podría pensar que con tanta prevención que ha habido, con tanta publicidad, con tanto manejo de la información que incluso tienen los jóvenes actualmente, lamentablemente las cifras no han bajado, ¿ya? Pero vamos a entrar ahora de lleno al curso. Voy a realizar el seminario y luego hacemos las preguntas, ¿ya? Porque como es un seminario, ustedes tienen que entender que en el curso de aplicación que se va a realizar más adelante, vamos a hacer de manera más específica tanto la ley como los procedimientos, incluido la mirada psicojurídica que va a dar mi colega, bueno, es psicóloga Alicia Fuente, ¿ya? Entonces, en este seminario vamos a abordar de manera más general y más amplia de qué se trata esta ley y vamos también a entender un poco qué es lo que significa que tengamos esta ley, porque si bien las leyes vienen a regular conducta, lo importante, y me gustaría que el objetivo de este seminario es que más que se entienda que vienen a regular o a limitar ciertas conductas, se entienda el objetivo de la ley en sí misma, ¿ya? Porque si no entendemos, todavía vamos a tener comentarios al respecto, por ejemplo, de que por qué existen leyes que favorecen a las mujeres y también hay hombres que son golpeados. Entonces, para que se entienda, la idea del seminario de este curso es que nosotros cada uno podamos, ¿cierto?, ir transmitiendo a todos quienes nos rodean sobre el por qué existe esta ley, ya que no quiere decir que haya una discriminación contra los hombres, simplemente que la protección está dada porque existe un grupo mayoritario que está siendo vulnerado, que es lo mismo que sucede con los niños, niñas y adolescentes, y por eso existe la 21.430 actual, ¿ya? Entonces, partimos. Juan Ignacio, ¿compartes el material, por favor? La otra laminita, ya que hablamos sobre, ya, entonces, ¿qué nos trae la ley 21.675? ¿De dónde nace? Evidentemente este seminario voy a tratar de hacerlo, como ya les dije, de una manera que podamos entre todos entender de manera general para después en el curso ir con cada elemento o con cada aplicación del ámbito más específico. Pero ¿qué nos trae? Nos trae un marco normativo, ¿cierto? ¿Destinado a qué? A prevenir, a sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres motivadas por su género. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier acción u omisión que esté dirigida para dañar o menoscabar a una mujer por el solo hecho de ser mujer es lo que viene a implementar esta ley
¿Para qué? Para poder intervenir. ¿Y de qué manera va a intervenir? No solamente con la aplicación de sanciones, sino que además con un cuerpo legislativo, con instituciones que se hacen cargo a través de quienes de los estados parte. Entonces, esta ley que va, ¿cierto?, a tratar de conseguir vivir sin violencia, contempla medidas que incluyen la prevención, la protección, la atención, la reparación y el acceso a la justicia. Si bien ustedes han escuchado más de alguno que existen instituciones, ¿cierto?, como el Ministerio de la Mujer, a través también del Servicio de la Mujer, donde existen ciertas casas o instituciones que están como más localizadas en las municipalidades, por ejemplo, en el cual se encargan de apoyar a estas mujeres, incluso de poder radicarlas en ciertas casas de acogida. Pero había una falencia al respecto y en lo cual se está trabajando en ello, porque ustedes también entenderán que esta ley, en aplicarla, se requiere de recursos, por ejemplo, en la asesoría legal para poder asesorar a estas mujeres en los procedimientos tanto en tribunal de familia como en sede penal. No hace mucho, si bien existía esta protección hacia las mujeres en su reparación con profesionales del mundo de la psicología o profesionales sociales para poder levantarlas, como decirlo, de un ámbito como más común, desde este dolor, ¿cierto? Desde esta situación en peligro eminente que ya están viviendo, no existía o no se podía asegurar desde los estados parte una asesoría de representación legal. Aunque parezca como de perogrullo, que era algo que objetivamente cualquier situación en la cual nosotros tengamos una persona con vulneraciones de derecho que debiese tener una representación, en la práctica no es así. No es, o sea, todos sabemos cómo han colapsado los centros como las corporaciones de asistencia judicial ante la cantidad de gente que requieren, ¿cierto?, de los servicios. Pero bueno, esta ley trae la obligación de los estados partes, por ejemplo, como otras cosas más, esta representación de las víctimas al acceso a la justicia. Abarca también situaciones de niñas y adolescentes. Eso es súper importante. Y ustedes, algunos, que yo no sé si son todos de Chile, pero los que no les explicamos, que en nuestro país existe una ley que se llama Ley Gabriela. ¿Qué es lo que sucedía? La falencia de la ley Gabriela era que, por ejemplo, no se podía aún radicar la violencia en el pololeo. ¿Y qué es lo que sucedía con las adolescentes, por ejemplo, que pololeaban y estaban siendo afectadas por una vulneración de derecho por parte de un hombre? No se podía entablar una situación que estuviera conectada con la ley de violencia, por ejemplo, intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no teníamos normativa que pudiera proteger esta situación, este hecho puntual. Ahora, con esta ley, que volvemos a hablar sobre que está destinada a erradicar, prevenir y sancionar cualquier violencia que tenga que ver con el género, específicamente mujer. Por lo tanto, también la ley, que lo vamos a ir hablando, va a entablar, a enmarcar qué es lo que es ser mujer y en esa definición general ingresan las niñas y las adolescentes. Por ende, hoy en día sí tenemos resguardado, por ejemplo, la violencia en el pololeo. ¿Ya? Andrea, voy a ir después guardando las preguntas porque si no nos vamos a ir perdiendo. Ya, Andrea, después yo voy a ir ahí y también a las manitos para que vayamos en orden. Entonces, como yo les explicaba, esta ley viene, ¿cierto?, en la situación de proteger también a las niñas y adolescentes, buscando garantizar su seguridad y protección. La ley va a definir también distintos tipos de violencia. Las convenciones también las definen, pero esta ley va a traer como una segregación de estas mismas definiciones, porque, por ejemplo, antiguamente no se podía hablar de violencia ginecológica, obstétrica,
Hoy en día esta ley sí la trae. No se entendía muy bien, por ejemplo, qué era la violencia simbólica o qué era la violencia política o qué es la violencia económica. En los tribunales de familia sí se puede ir conociendo, pero esta ley la viene a definir ya de manera específica, por lo tanto, ante una representación, por ejemplo, judicial, nosotros ya vamos a poder defender todo este tipo de violencia. Y la ley la define cada una, que en el curso evidentemente nos vamos a explayar por cada una de ellas. Física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional. O sea, las instituciones, personas jurídicas, podrían también causar violencia de género. Por supuesto que sí. Política, ginecológica, obstétrica, como les había mencionado, asegurando en este sentido, en ámbitos generales, los derechos humanos de las mujeres que se tengan que respetar en todos estos ámbitos. La ley establece que el deber del Estado es adoptar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género, especialmente en casos donde las víctimas se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, enfrenten discriminaciones múltiples. Las discriminaciones de violencia contra el género son tan sutiles a veces que la ley viene a resguardar esas sutilezas. Por ejemplo, cuando vamos más adelante, y se los voy a volver a repetir más adelante, vamos a hablar sobre la definición de violencia de género. Y dentro de esta definición habla de acción u omisión, ya que menoscabe o discrimine, ¿cierto?, a una mujer, vulnerándole sus derechos. Ustedes se preguntarán en qué minuto yo me voy a encontrar con una omisión. Si omití es dejar de hacer. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a dañar a alguien omitiendo? Bueno, uno de los ejemplos, y que cada día más se está radicando, ¿cierto?, en las judicaturas, especialmente en los tribunales de familia, es cuando se deja de pagar pensión de alimento. Hoy en día, el pago de la pensión de alimento es considerado violencia de género. ¿Se dan cuenta cómo la ley está abarcando un sinnúmero de elementos en el cual las instituciones, los estados partes se están haciendo cargo para que esto tenga algo práctico en la realidad, ¿ya? Porque los tratados internacionales, si bien nos traen como principio y de dónde un país se tiene que manejar ante las distintas vulneraciones de derechos de distintas poblaciones, ¿cierto? Que en este caso estamos hablando de las mujeres, en la práctica, en el ejercicio, sobre todo en las judicaturas, es complicado poder llevar a cabo la reparación. Más aún también cuando interviene el mundo de la psicología o el mundo social para poder reparar en el ámbito mental, por ejemplo, de estas mujeres al haber sido víctimas de violencia intrafamiliar, es muy complejo sin los recursos o sin tener este resguardo institucional donde exista esta red de apoyo, no tan solo de un solo sector de la institución de los estados, para que no ocurran femicidios, para que estas mujeres no vuelvan con sus agresores, por ejemplo. Entonces, es por ello, especialmente, que en situaciones, vuelvo a repetir, de vulnerabilidad o enfrentar discriminaciones múltiples, los organismos de Estado deben promover la igualdad de derechos y la eliminación de estereotipos que fomenten la violencia. Entre las medidas preventivas destacan campañas, por ejemplo, de sensibilización. No sé si han visto, últimamente ha habido una campaña donde hay mujeres que son más jóvenes, adolescentes. Bueno, constantemente el Consejo de Televisión también tiene que estar aportando ante esta prevención, ¿ya? Es por eso que cada vez van a haber campañas seguidas con referente para poner en práctica esta ley, porque así lo ordena. Este es el mandato. Por lo tanto, van a formar, ¿cierto?,
los derechos humanos, programas orientados a crear espacios seguros, accesibles para las mujeres. Viene a garantizar a través de la Comisión de Articulación Interinstitucional, que era lo que yo les decía, van a tener que estar de manera integrada todos los sistemas que trabajan en resguardo. Es como trabajar, como para decirlo común, es trabajar en línea, ¿ya? Si tenemos una mujer, por ejemplo, en una casa de acogida, en donde está siendo, ¿cierto?, resguardada, ¿qué es lo que se les podría ocurrir a ustedes que habría que cuidar de esa casa de acogida ante un proceso penal, donde yo voy a tener, ¿cierto?, a la mujer en un proceso, en una parte de ahí de la judicatura, o sea, del espacio, digamos, judicial, y al hombre en el otro espacio? ¿Qué creen ustedes que se debería resguardar y que esta ley también lo trae así, lo vuelve de nuevo como a repetir, que digo yo, en caso de que se había olvidado? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, un tema súper complicado en el ámbito legal? La Marine, lo saben, entrevistas privadas, el domicilio reservado. Aunque ustedes no lo crean, cuando uno está en las causas ante los tribunales de familia, cuesta mucho dar a conocer lo peligroso que es que se sepan los domicilios de las casas de acogida. ¿Ya? Entonces, uno se pregunta, pero claro, eso es de muy sentido común. No lo es. Entonces, por eso que es tan elemental que aparezcan leyes, que los tratados no nos bastan como para poder hacer la bajada ante la práctica de la ley en sí misma para poder resguardar y proteger a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Y es por eso que el sistema tiene que estar integrado, ¿ya? Y eso también, cabe destacar que esto también tiene que ver con la capacitación, que aquí estamos, ¿cierto? Ustedes, tanto también esta profesora, de poder entender y poder especializarnos al respecto. Yo encuentro que es una obligación que cuando sale una ley, que uno debiese especializarse para poder que el ejercicio de esta ley tenga una buena acogida tanto en nuestra sociedad como también que el cumplimiento de aquella resulte, porque si no vamos a tener muchas leyes que van a quedar ahí, ¿cierto?, como un lindo cuadro en nuestros hogares. ¿Me cambias la lámina, por favor? Sí, es que estoy en la introducción todavía, Cristian. Ahora vamos a las normas. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, obviamente que tenemos que ver cuál es el marco jurídico que contempla todo lo que tenga que ver con la violencia contra las mujeres. Antes de ello, les quiero mencionar, y como lo dije en un principio, que lamentablemente los sistemas están colapsados. Es linda la profesión que ejercen todas las personas que trabajan en esto, pero lamentablemente están colapsados porque las cifras son altas, el porcentaje no ha disminuido. A la fecha en Chile se registran 41 femicidios consumados y 266 femicidios frustrados. Es una cifra nacional altísima y que no ha variado desde el año 2023. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando salen este tipo de leyes, evidentemente uno no le queda más otra que apoyarla y poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance, tanto para la educación, para la prevención y que finalmente, cierto, esto se erradique. Una de las normativas importantes y de cómo van haciendo, por supuesto, no en nuestro país, es a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en rigor el 3 de septiembre de 1981. Quiero que vayan entendiendo cómo se va articulando esto y los años, ya, para que sepan lo atrasados que estamos. Pero para que vayan entendiendo de cómo a través del mundo
se ha ido como implementando este articulado legal hasta que nosotros al fin podemos tener una ley. Este Tratado Internacional de las Naciones Unidas, lo voy a leer tal cual como sale la lámina para que lo vayamos reflexionando, que busca eliminar cualquier distinción, exclusión o restricción basadas en el sexo que tenga como objeto menoscabar los derechos de las mujeres. El objetivo de este tratado es garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, erradicar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas, promover el empoderamiento femenino, aplicación general de la Convención, ámbito político, económico, social y cultural. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta convención nace más bien por el tema económico y político de la época. Ustedes tienen que entender que las mujeres fuimos de las últimas en votar, por ejemplo, las últimas en ingresar a la vida laboral, por ejemplo. Por lo tanto, las miradas y las luchas en esa época de las mujeres era a través del ámbito más social y político, o sea, hacia el exterior. ¿Ya? Esas eran las primeras normativas legales que empezaron a producirse. Luego, la otra lámina, por favor. Luego nos encontramos, ya más cerquita a nuestro país, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Se nos repite, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Convención Belén do Pará. Yo encuentro que esa es una de las convenciones que más nos ha tocado, ¿cierto? O que más han escuchado, lo que más hemos aprendido. Es un tratado adoptado en el año 1994. Saltamos hartas generaciones para llegar a este tratado, que nace de las organizaciones de los Estados americanos en la ciudad do Pará, en Brasil. Es un tratado internacional que nace para proteger los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Este tratado nos viene a entregar por primera vez una definición más unificada sobre la violencia contra la mujer, desde un enfoque desde la violación de los derechos humanos. Su objetivo, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Se repite, solo que ahora la ley agrega unos nuevos elementos, pero se repite, como a su vez definiciones como la violencia física, sexual y psicológica. También nos trae el concepto de femicidio, discriminación de género y acceso a la justicia para las víctimas. Por lo tanto, este tratado evidentemente traía ya los principios de cómo nuestro Estados partes tenía que empezar a movilizarse. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que en la práctica no resultaba. ¿Y por qué no resultaba? Porque los tratados, como algunos abogados saben, los tratados están para algunas, ¿cierto? Para algunas discusiones en la misma nivel, ¿cierto? Que la Constitución. Pero no es lo mismo que una ley. La ley, lo que siempre de la única forma de que yo le he explicado y me lo han entendido, las leyes vienen a bajar los principios. ¿Qué quiere decir a bajar? Es estacionarlos, bajarlos como a la tierra, es decir, ya, ¿cómo es mi país? Este es el tratado, ¿cierto? Donde están todos los estados que se unan. Pero este tratado no está dirigido de manera objetiva a mi cultura, a mi territorio, a mi gente, a mis mujeres, como decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué es tan importante que se haya decretado una ley? Porque esta ley viene pensando en nuestras mujeres, ¿ya? Entonces tiene una mirada más objetiva, más real de lo que pasa en nuestro país y cómo los estados parte ahora sí tienen que empezar a aplicar de manera ejecutiva desde el ejercicio práctico para que poder conseguir ¿qué cosa? La erradicación de la violencia contra la mujer. La otra norma, o sea, la otra. Y evidentemente, bueno, nuestra Constitución de la República obvio que protege que las personas nazcan libres de igualdad en dignidad y derecho. Y el artículo 19, donde habla sobre los derechos fundamentales,
se encuentra el derecho a la vida y la integridad física de las personas. Eso es elemental, no tan solo para esta ley, sino que en general todas las leyes que en nuestro país se prescriben tienen que tener como base el artículo 1 y el artículo 19 de la Constitución de la República de Chile. De lo contrario, sería una norma inconstitucional. Y no vamos a entrar en detalles, más bien en el curso más adelante, de lo que vamos a hablar, ¿cierto?, con cada uno de estos elementos, como por ejemplo, integridad física de las personas, ¿ya? Derecho a la vida, integridad física de las personas, que eso abarca no tan solo el que uno se pudiese imaginar un golpe, ¿ya? Abarca muchos más elementos y es por eso que la ley no puede ir en contra de aquello. La que sigue. Otras normas que se crearon, pero no eran suficientes, porque eran normas específicas, pero que no abarcaban lo que se está buscando, que es erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos la ley 20.066. La ley 20.066 es la ley que nace, se publica el 7 de octubre del 2005, nuevita. Pero esta ley está focalizada para la violencia intrafamiliar. Como para explicarlo un poco, la violencia intrafamiliar no está orientada a la violencia entre un hombre y una mujer. La violencia intrafamiliar, como la palabra lo dice, está orientada a la violencia que ocurre dentro de una familia. Por lo tanto, existe como concepto de violencia intrafamiliar, por ejemplo, si dos hermanos se pelean, existe. Y es por eso que la violencia intrafamiliar no está dirigida directamente a la violencia contra la mujer. Entonces esta norma nos quedaba chiquitita, no nos servía. De la convención era un pedacito nomás de lo que nosotros podíamos agarrar al respecto. Sin duda que tiene como objetivo también prevenir, sancionar y erradicar la violencia, pero la violencia intrafamiliar en toda su forma y manifestación. Regula la violencia al interior de la familia, de las relaciones de pareja. Nos viene a entregar una definición más amplia de violencia intrafamiliar, medidas que resguarden a las víctimas, ¿cierto? Evidentemente trae medidas de protección, trae sanciones y se dan directrices también, pero sobre la prevención. Pero la violencia intrafamiliar, miren, tenemos convenciones, y ahora vienen leyes, pero la violencia intrafamiliar está como ahí. Todavía no hacemos la bajada completa. Este es un pedazo, pero de la familia mirada desde su integridad en general. Tenemos la ley 19968, que está publicada el 30 de agosto del año 2004, que es la que crea los tribunales de familia. Esta ley también tiene procedimientos que regula, ordinarios y especiales. Y dentro de los procedimientos especiales nos encontramos con violencia intrafamiliar cuando no es delito y no es maltrato habitual. A ver, solamente para aclarar, el maltrato habitual, que es una duda que siempre se hace, el maltrato habitual es cuando este maltrato es reiterado en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchas denuncias que se realizan en el cual, dentro de ella, mencionan como, por ejemplo, toda la historia de la relación de pareja, fui maltratada. Eso es maltrato habitual. Por lo tanto, al ser maltrato habitual o delito, la sede que lo tiene que conocer es la sede penal. ¿Ya? Después en el curso nos vamos a ir al procedimiento, ya eso es más largo y es más tedioso. Nos vamos a ir a la sede penal. Pero sin embargo, si dentro de una denuncia se manifiesta de que yo en un hecho puntual, en una situación puntual, cosas por ejemplo comunes, me estaba separando de mi pareja y en ese minuto nos enojamos, volaron las cosas, nos dijimos improperios y salió de la casa muy enojado y los niños quedaron todos asustados. Ese hecho puede constituir
una denuncia ante los tribunales de familia bajo la ley de la 19968. ¿Ya? Eso es una diferencia sutil, pero después en el curso lo vamos a evaluar en los procedimientos para que les quede más claro, ¿ya? Porque son medidas cautelares distintas, las sanciones son distintas, el proceso se maneja distinto. Y además esta ley, la 21.675, trae también elementos en estos procesos, ¿ya? Donde, por ejemplo, si hay niños y niñas, adolescentes presentes, va a traer sanciones diferentes, como también obligados, al fin, a que decreten de oficio medidas proteccionales, que antes uno podía decir, pero obvio, ¿cómo no? Bueno, estos son algunos de los cambios que se van a empezar a ejercer en la práctica de la judicatura. Nunca puedo decir esa palabra, si la escriben yo la puedo. Judicatura. Siempre me quedo pegada con esa palabra. ¿Ya? Entonces, aquí seguimos con las normas, vamos haciendo la bajada, tenemos cierto, los convenios, luego tenemos, o sea, los tratados, luego vamos con las leyes más chiquititas. Continuamos. La otra lámina. Ahí después, Cristian, voy a agarrar todas las preguntas. Efectivamente, intrafamiliar también pueden haber tíos. Por eso es más amplia. ¿Ya? También puede ser un hombre que acusa de violencia intrafamiliar porque la mujer fue golpeada, ¿ya? O sea, la mujer lo golpeó o lo maltrató. Ley 21.675 fue publicada el 14 de junio del 2024, pero tiene letra chica. ¿Saben cuál es la letra chica? Que esta ley todavía no se pone en práctica, porque ¿qué tenemos pendiente? El reglamento, porque dijeron que tenía que tener un año, porque hay que ejecutar esta ley. ¿Ya? Lo mismo sucedió en su minuto. Lo que pasa es que hay que ver ahora los recursos. Ustedes saben que sale la ley primero y después la plata. Entonces, salió la ley, pero tenemos ahora que activar. ¿Por qué? Porque los centros de las mujeres, esos que yo los denomino residencia aún, ya no se van a llamar residencia. Tienen otros nombres. Vienen otros mecanismos de institución como van a empezar a manejar todo este engranaje gubernamental e institucional. Lo mismo ocurrió con la 21.430, con las oficinas locales de la niñez. ¿Ya? Se están aplicando, se está moviendo todo el sector. Así que tengamos esperanza porque yo creo que sí va a resultar. ¿Ya? Entonces, esta ley busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer en razón de su género. O sea, esta ley se achicó. ¡Pim! ¿Se dan cuenta? Esta ley lo que hace, pesca este sector y con esto me quedo. Y aquí voy a trabajar. Por lo tanto, esta ley tiene un amplio alcance específicamente en las distintas formas de violencia contra la mujer. Desde la física, ya lo hablamos, ¿cierto? Económica, sexual, obstétrica, entra todo lo que tenga que ver con la mujer. Respecto de la prevención, promueve la igualdad, el respeto hacia las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Protección, fortalece los mecanismos de protección para las víctimas, como las medidas cautelares y los lugares para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género. En relación con las sanciones, endurece las penas para los agresores y promueve las persecuciones penales para estos delitos. ¿Por qué uno dice promueve? Pero bueno, si antes también podría haber sido un delito de maltrato habitual y todo el asunto, ¿no? Pero es que hay cambio ahora, ¿ya? Esto está, como es un sector más específico, ahora vienen nuevas formas de cómo perseguir este delito. Atención integral, garantiza una atención integral a las víctimas, asegurándole asistencia psicológica, legal y médica. Es ahí donde los recursos se están implementando, en que evidentemente para poder garantizar que esto se radique, las asistencias psicológicas, legal y médicas tienen que estar unidas como en una gran red de apoyo. No puede un juez dar un domicilio de una casa de acogida, no puede, porque si no vamos a tener el agresor en la esquina, ¿ya?
Entonces, si estamos en línea trabajando, por supuesto, y desde la mirada de la curaduría también, si estamos en línea trabajando, vamos a poder proteger de manera real y eficiente. Porque aunque ustedes no los crean, las instituciones no están en línea. No es tan fácil como decir, ah, pero si esta causa cayó hoy día, además que se ve en todos los apartados judiciales. No, no es así. Ya, no es tan así. A través de las oficinas creadas para ello desde el Centro de la Mujer. En eso se está trabajando. ¿Ok? Continuamos. La otra lámina. ¿Qué en ámbitos generales, qué nos trae esta ley y que en el curso también lo vamos a hablar cada uno de ellos de manera específica, la definición de violencia de género? ¿Ya? Trae una definición más amplia, de hecho está en el artículo 5, que yo se los voy a leer para que ustedes más o menos vayan captando de qué se trata esta ley y para dónde está orientada. Es violencia de género cualquier acción u omisión, acuérdese de omisión, que cause muerte, daño, sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado, o una amenaza de ello. También será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. Esto es lo que se llama la violencia vicaria, que también hoy en día, dentro de los apartados de los tribunales de familia, en sus procesos legales, se está implementando, está haciendo jurisprudencia la violencia vicaria, ¿ya? En estos casos, las personas menores de 18 años de edad serán derivadas al órgano competente conforme a lo dispuesto de la Ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Ya? O sea, se va a abrir una medida proteccional para estos niños que han sido testigos de violencia intrafamiliar. ¿Para qué? Para que a través de una medida proteccional estos niños, niñas y adolescentes ingresen a un programa de reparación de la red del servicio de protección. ¿Ya? ¿Eso ocurre hoy en día? Ocurre. La omisión en la observancia de los deberes que por esta ley corresponde a los órganos del Estado y sus agentes, habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales según correspondan ante el órgano respectivo con el fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes, procedimientos penales, procedimientos en los tribunales de familia. Y a eso le agregamos hoy en día los procedimientos administrativos que a través de las oficinas locales de la niñez también pueden pesquisar que un niño, niña o adolescente está siendo testigo de violencia intrafamiliar o también está sufriendo violencia vicaria por alguno de sus progenitores, en especial el hombre, cuando habla o hace actuaciones en contra de la mujer. Repito, también la omisión del no pago de la pensión de alimento. Así que si hay colegas acá, vamos colocando en práctica ese elemento como violencia intrafamiliar, ¿ya? El enfoque interseccional, esto envuelve las diferentes formas de discriminación. Es amplio. Miren, el concepto de violencia de género no es taxativo. Esto es lo que quiere decir cualquier forma de discriminación. Lo que nos trae la ley es que pueden hacer de otra forma que no se ha evaluado. Por lo tanto, se puede reclamar en juicio, ¿ya? Porque no es taxativo, no es que nosotros digamos, no, la violencia económica es cuando mi pareja no me entrega plata para ir a comprar al supermercado. No es taxativo porque es casuístico. Tiene que ver con cada elemento que ocurra dentro de una relación o de un sistema. Por lo tanto, es por eso que la ley trata de ampliarlo lo más que pueda, pero también especifica que no es taxativo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que no es lo que dice, es precisamente esos elementos, siempre lo deja amplio. ¿De quién es deber? Del Estado. Creo que lo voy a repetir en el seminario, lo voy a repetir constantemente, porque
Evidentemente, si nosotros no tenemos las instituciones a nuestro favor y trabajando para ello, por mucho que todos acá hagamos de nuestra parte desde el sector que nos toque, no nos sirve, ¿ya? Y eso es lo que había estado ocurriendo anteriormente. Uno dice, ¿por qué las cifras no bajan? Evidentemente porque el sistema no está funcionando. Entonces, por ende, esta ley lo que trae es que el ejercicio de aquello se ponga en práctica a través del deber del Estado. Y nosotros, la sociedad civil, y agradezco la participación de todas de todos, porque ya una vez que adquiere uno un conocimiento, uno tiene un deber. Si bien no es el rol de garante que exige la ley, pero sí uno tiene un deber que es el tratar de educar a la sociedad. Si nosotros estamos aprendiendo solamente para manejar la información de manera interna, tampoco sirve de mucho. Lo importante es cómo nosotros transmitimos de manera transversal, especialmente a nuestros adolescentes, en qué es lo que significa la violencia con enfoque de género, qué es lo que significa que existe una ley minoritaria, pero al mismo tiempo mayoritaria en el daño. Es específica en el objetivo de la ley porque es un grupo. ¿Qué grupo? Mujeres. Pero es mayoritaria en el daño porque tiene una cantidad de estadísticas a lo largo del tiempo que no se ha podido erradicar. ¿Ya? Entonces, después en el curso vamos a ir segregando y vamos a ir viendo cada uno de los elementos y también los principios de la ley. Continuamos la otra lámina. Tan buenas las preguntas. Yo soy súper apasionada, amo derecho de familia. Entonces, yo me pongo a leer y después en el seminario me tienen que parar, o sea, en el conversatorio, porque o si no, vamos a empezar. A hablar, hablar, hablar. Ya. Modificaciones. Esperemos un poquito, que antes de eso, les voy a hablar sobre, les voy a adelantar un poquito del curso que es importante, ¿ya? Los objetivos de la ley, de manera específica, tiene que ver con prevenir, atender, reparar y proteger y articular las acciones. Ese es el objetivo de esta ley para que lo tengan bien claro. Es prevenir, ¿ya? Desde el ámbito, por ejemplo, de la educación de los niños, niñas, adolescentes, con un enfoque no sexista en los establecimientos, centro de formaciones técnicas y universales, a través de campañas nacionales de comunicación e información que ustedes, me imagino, acá al menos en nuestro país se está dando, sensibilizar a la ciudadanía, sensibilizar a todos los medios, ya sea escrito o de comunicación, informar sobre la comisión de los delitos al respecto, ¿ya? Atender, reparar y proteger a las víctimas. Este elemento de la ley es fundamental para erradicar la violencia contra la mujer. Tienen que tener un acceso efectivo, por ejemplo, a tener representación legal y evidentemente la salud mental y física. Alicia después en su módulo va a poder explicar en el curso con mayor detalle cuáles, por ejemplo, son los daños que abarca ser víctima de violencia. Fortalecimiento, la supervisión en el cumplimiento de las medidas cautelares. Si hay una medida cautelar, ustedes bien saben que no las cumple la mayoría y por eso existe tan alto porcentaje de femicidio. ¿Cómo vamos a hacer eficiente que las medidas cautelares se puedan cumplir? Y evidentemente articular la acción de las instituciones involucradas. Tienen que trabajar de manera integral. Si no se trabaja de manera integral, difícilmente que se pueda producir que el ejercicio, por ejemplo, de la sanción de la violencia de género contra las mujeres y las niñas sea efectiva. ¿Ya? Y lo otro que les voy a leer antes de que entremos a algunas modificaciones, que también les voy a adelantar, es el artículo 2 de la ley, que define lo siguiente. A mí, yo lo leo y me parece
Me parece sensacional. Miren, se entenderá por niña a toda mujer hasta los 14 años, por adolescente a toda mujer mayor de 14 años y menor de 18 años, y por mujer adulta a toda mujer que sea mayor de 18 años. Para efecto de esta ley, el vocablo mujer comprenderá niñas, adolescentes, mujeres adultas y sin distensión. Se dan cuenta que la ley Gabriela, que nos había quedado chica con la violencia en el pololeo, ahora podemos proteger a nuestras adolescentes. Entonces, viene a enmarcar el concepto de mujer de manera amplia, ¿ya? Ya, eso les adelanto del curso que estaba viendo. Vamos con las modificaciones. Tenemos modificaciones en el Código Civil, en la definición de violencia de género, ¿cierto? Que ya lo hemos visto, y las consideraciones de violencia psicológica. El Código Civil siempre va más atrás, en todo caso, no se preocupe porque es una ley muy grande, ¿ya? Entonces habla de todo un poco, el Código Civil habla de todo un poco. Algunos temas evidentemente más civilistas lo hablan más, pero en derecho de familia es un pedacito de cada uno de los temas. En la ley 20.066 se amplían las tipologías de violencia intrafamiliar, se fortalecen las medidas de protección y se establecen nuevos mecanismos de coordinación entre los actores involucrados, ¿ya? Y en la ley 19.968 se otorgan mayores atribuciones al Tribunal de Familia para conocer, resolver casos de violencia de género. Y se establecen procedimientos más expeditos. El Código Penal introduce nuevas figuras penales también, aumenta las penas para los delitos relacionados como el femicidio, ¿ya? Y en la violencia sexual. El Código del Trabajo establece medidas para prevenir y sancionar violencia de género en el ámbito laboral y se garantizan derechos especiales para las trabajadoras víctimas de violencia. También hubo modificaciones. Y el Consejo Nacional de Televisión establece restricciones, está prohibido difundir contenidos que promuevan la violencia de género o que normalicen situaciones de violencia. Yo no sé si esto en la práctica los reality van a tener que pasar rapidito porque desde que nazca esta ley y empiecen cierto el reglamento, yo no sé si los reality shows van a ser parte de poder difundir, que es lo que más venden, los conflictos. Y la violencia, no sé si ustedes han visto, la violencia es bien específica ahí, en eso, ¿cómo se llama? Programas de televisión. Pero no van a poder, ¿ya? La ley contempla la prohibición. Evidentemente que ellos se defienden con el poder difundir, ¿cierto? El derecho a expresión y todo eso que está en la Constitución, pero es claro que lo que están hablando es que tenga que ver con algún acto discriminatorio en contra de la mujer. No le están diciendo que no se puedan expresar, ¿ya? Ya me aburrí de los realities de la Lorena, son cada vez más violentos. Yo creo que lo están tirando toda la parrilla antes que salga el reglamento. La otra lámina, por favor. Ya. Miren, antes de concluir, yo les voy a dar algunas modificaciones importantes que les voy a entregar, que también lo vamos a ver en el curso con mayor detalle. Pero, por ejemplo, en la ley 20.066, en el artículo 1, donde teníamos las definiciones, ustedes saben que las leyes generalmente parten con las definiciones y los principios, ¿ya? Cambia el artículo y ahora queda de la siguiente manera. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Acuérdense que es la ley 20.066. Aquí, por eso dice violencia intrafamiliar, no se me vayan a confundir. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas de manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren. En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes y en las convenciones americanas sobre derechos humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño
en las convenciones interamericanas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, y ahí habla de las convenciones. Cambió, ¿ya? El artículo 1 de la violencia intrafamiliar. El artículo 5 también cambia de la misma ley. ¿Y dónde cambia? En esta parte, miren, será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual o la subsistencia o autonomía económica en contra de una persona que tenga o haya tenido respecto de quien ejerce la violencia alguna de las siguientes calidades. Y aquí habla de cónyuge o conviviente civil. Ya, eso está. Conviviente, también. Pero esto es nuevo. Pareja de carácter sentimental sexual sin convivencia. Antiguamente, bueno, hablo como si fueran los años 1810, pero no hace mucho, la violencia intrafamiliar solamente se podría dar en la medida que las parejas tuvieran hijos e hijas. Ahora basta con que tengan un carácter sentimental sexual sin convivencia. ¿Se dan cuenta? Entonces hay cambios que son bien importantes. También agrega un nuevo artículo sobre el peligro inminente. ¿Cuándo vamos a entender que una mujer está en peligro inminente? Este artículo se va a ocupar harto cuando hagan denuncias sobre violencia intrafamiliar. Cuando existe una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Basta con la denuncia. Todos van a decir, oye, pero si es mentira. Ya, pero es que tenemos que partir de la base que la mayoría es verdad, ¿ya? Evidentemente, como en todas partes van a haber ciertas situaciones, pero para algo está el proceso para después poder revertir las cosas que no son correctas. Pero la ley siempre parte desde el principio de la buena fe, no parte desde las personas que no actúan bien, ¿ya? Quede ahí en la denuncia. Deberá adoptar las medidas de protección cautelares que corresponden. Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando al menos concurra una de las siguientes circunstancias. Uno, que haya presidido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento, o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados. 2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo o una más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en el párrafo 5 y 6 del Código Penal. Bueno, ahí habla, no vamos a entrar en esos detalles, en el curso les vamos a hablar porque si no nos vamos a extender muchísimo si empiezo a decir cada uno de los delitos. Pero en estricto rigor, este apartado, este articulado, lo que habla es cuando el tribunal ingresa una denuncia, va a tener que ir el juez a revisar, ¿cierto?, el artículo 7 y visualizar si es o no es un peligro inminente. Si se cumple con los articulados, ¿cierto?, los numerandos de ese artículo, va a poder de manera inmediata decretar alguna medida cautelar. ¿Ya? Eso sucede cuando se hacen medidas proteccionales con los niños, niñas, adolescentes. Cuando existe una denuncia de maltrato en vulneración de derecho de un niño, niña, adolescente, generalmente en todas aquellas denuncias se deriva, por ejemplo, como medida cautelar, la derivación a un programa de evaluación como el DAM, para que pesquise, ¿cierto?,
y se despeje esa vulneración de derecho. ¿Ya? Entonces, en esta nueva ley, lo que se trata de buscar es algo similar. Cuando se va a dar la denuncia, el magistrado va a tener que ir a resolver si es un peligro inminente. Yo leí solamente 2 de los numerandos, son muchos más. Va a revisar ese articulado y va a ver si es que existen algunos de ellos para poder entablar una medida de protección. O sea, perdón, una medida cautelar de protección son los niños. ¿Ya? Entonces, para concluir y para que les volvamos así en retroceso sobre esta ley, ¿es un avance significativo? Sin duda que es un avance significativo. ¿Trae a terreno realmente lo que es la violencia? Efectivamente. ¿Se va a tener que ejecutar? La ejecución va a ser lenta, lo más probable. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que ahora sí podemos hablar de que tenemos una ley que protege, que sanciona, que da la protección a los estados partes, que quiere prevenir y que nos va a proteger a través de esta red de articulación para poder erradicar la violencia contra la mujer en razón de su género, sí la tenemos al fin. Y ahora vamos a ver en la práctica, todos aquí vamos a ser testigos de cómo va a funcionar y o sea, esperamos de que las cifras, ¿cierto?, tanto de femicidio o de vulneraciones de derecho contra la mujer, bajen al menos de manera considerable una vez que esto se ponga en práctica. No se pierdan el curso, porque cuando mezclamos con Alicia los temas y hablamos no tan solo de la normativa y de los procedimientos y cómo yo hago la denuncia y dónde me asesoro y todas esas cosas, si lo implementamos con lo psicosocial, con el daño, todo queda mucho más englobado y evidentemente nuestra expertise después queda mucho más eficiente para poder, acuérdense el objetivo, seguir educando, que no se guarden el conocimiento, así que hoy día mismo ustedes se sientan y transmiten todo lo que puedan para que pueda ser efectiva esta ley. Vamos a ir a las preguntas. Espero ya dejar de compartir para verle las caritas. Es que cuando uno empieza a compartir uno no ve el power y uno se pone en un cuadradito chiquitito. Ahora está. Voy a ir aquí al chat, son muchas preguntas, ¿o no? A ver, vamos a ir de a poco. A ver, si alguien es más rápido que yo y me ayuda con la voz, Perdón, pero hace la eh, pregunta y yo respondo. Así es Karen, más. Karen Garrido tiene la mano levantada. Ah, ¿lo van a hacer así, las preguntas del chat? ¿No? Sí, Ya. también, pero Ah, ya. vamos a ver un poco más ordenado. Ah, ya. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. No Efectivamente, mi nombre vamos. es Karen Garrido, soy de Concepción, soy abogada y quería preguntar o si me pudiera compartir dos precisiones. Primero, y antes de eso, decirle que estuvo muy buena y clarificadora la exposición en el orden de las modificaciones legales, pero tengo ciertas aprehensiones en la práctica. Por ejemplo, la pauta de riesgo que se utiliza para poder medir el riesgo de las víctimas, a mi criterio, creo que está obsoleta, creo que no alcanza a medir un riesgo efectivo. Eh, Creo que esa herramienta, no sé de qué forma esta modificación de ley mejora la aplicación de esa pauta de riesgo. Y también entender que, tal como usted lo explicó, aquí se va a requerir una integralidad en la aplicación de la norma. Pero lamentablemente, desde lo administrativo, vamos a caer en la carga administrativa que pueda tener cada fiscalía, me estoy refiriendo al área penal, porque podrán haber fiscalías más chicas donde su reacción puede ser más rápida y tenemos fiscalías tremendamente grandes que la pauta de riesgo a lo más nos va a permitir acceder rápidamente a una ronda policial al domicilio que en la práctica no ocurre. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la apreciación de usted ante la falta de una institución como por ejemplo una defensoría de víctimas y que no esté disgregada esta función en distintos organismos públicos?
y en ese sentido, ¿qué opina usted de la participación de fundaciones o organizaciones sociales que vayan a hacerse cargo de esto que el Estado no es capaz de reaccionar de manera rápida para evitar la cifra que usted está señalando? Porque efectivamente tenemos en suma más de 250 femicidios entre consumados y frustrados en lo que va del año. Esas son mis... Bueno, comparto tu visión completamente. Nosotros lo vivimos con la 21.430. Eh, Mira, participamos, yo soy directora de la Corporación Abogadas Líderes. No lo digo para cachiporrearme, sino que lo digo para contarles algo de Copuchenta. Participamos, si hay alguien del Poder Judicial, mala suerte. Participamos en un encuentro con el Poder Judicial para hacer las modificaciones a la pauta de evaluación de riesgo. ¿Ya? Habían hartas instituciones. No fue fácil, ya, no fue un diálogo, digamos, sí, ya, porque la señora Yarina dice tanto, lo vamos a cambiar, ya, como por ejemplo que esta ley sí lo trajo cuando se tuvo esta discusión. Yo no podía entender, por ejemplo, que la pauta de riesgo no dijese si estaban los hijos presentes. A mí no me cabía en la cabeza que no estuviera esa pregunta, ¿ya? Entonces, es súper efectivamente fuera de lo real, porque no logra, como a ver, para quienes no lo han visto, es igual que una prueba, yo iba a decir prueba de actitud, ya no sé cómo se llama, es igual que una prueba, ¿ya? De evaluación. Ponen como unos puntitos, ¿ya? Y van marcando como con una X, ¿se entiende? Entonces, es como difícil poder evaluar una situación de hecho de vulneración a través de una medición de prueba. O sea, las únicas personas que pudiesen hacer una prueba casi gramatical son los psicólogos, las pericias, que ellos hacen pruebas objetivas, ¿cierto? Concretas, con números, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero en el minuto estamos, como dice Karen, el Ministerio Público o Carabineros en una denuncia y empiezan, ¿cierto?, a llenar como todas estas evaluaciones para que después el tribunal lo evalúe. Está complejo porque es como un mecanismo pobre. ¿Cómo se subsana acá? Con lo que les acabo de decir, con el peligro inminente. ¿Qué es lo que va a tener que evaluar el tribunal si tiene causas de violencia intrafamiliar ese hombre? Si, cómo están las causas o, por ejemplo, abandono con los hijos, si hay causas proteccionales de ese hombre, si hay otras penas de ese hombre, y un montón, porque yo solamente les leí dos, pero ese articulado es mucho más largo. Entonces, para no quedar pobre ante ese instrumento, digamos, administrativo, la ley lo viene a subsanar y le dice, ok, magistrado, tome, peligro inminente es aquello, revíselo, pim, lea. Y meta ahí en el sistema, revise la vida de esa persona. Si dentro de esos elementos existe, va a ser peligro inminente, listo, medidas cautelares. Lo que creo que vino a acompañar lo que tú bien has dicho, es un apartado pobre, no está, lo han querido trabajar de distintas maneras, porque yo fui parte, como te digo, de uno de esas mesas, esos consejos consultivos, bueno, convengamos que no debe ser fácil ya, si tampoco uno se tiene que poner tan soberbio. No debe ser tan fácil tampoco crear un mecanismo que pueda extraer el daño, porque ¿cómo tú extraes un daño en una prueba? Un perito lo puede lograr, ¿cierto? En una conversación de cuántas horas un perito te puede lograr cuál es el daño. Y con referente a lo otro, efectivamente, va a costar, pues lo más probable es que las instituciones que ya existen las van a transformar y les van a colocar otro hombre, como lo que pasó con las OPD, que son las OLN, ¿ya? En donde las colegas del mundo de la psicología están así, ya con mucha carga de pega. No es lo que yo pensaba cuando nació la ley 21.430, yo pensé que iban a crear unos lindas casas hermosas que dijeran oficinas locales de la niñez. No, son las mismas, ¿ya? Entonces, efectivamente, y va a suceder eso, pero soy de la idea de que independientemente que se crea de esa forma, soy de la idea de que es mejor que se cree algo a que sigamos como estamos.
porque como funcionamos en nuestro país, se va reparando en el camino. ¿Ah? Aquí se crea algo, se crea el bus y después la calle grande. Entonces, pero ya, pero que se creen, digamos, ¿ah? Por lo menos de una población, alguien sí va a salir beneficiado. Por ejemplo, los sectores que tienen menos gente, menos personas en acceso. Esas mujeres violentadas van a salir beneficiadas. No así, efectivamente, los programas de intervención, por ejemplo, proteccionales, están pero colapsadísimos. O sea, un niño entra en reparación después de 5 o 6 meses, casi un año. Tú vas a decir qué reparación va a haber después de un año. Pero hay otras plazas de reparación que ingresan a los 2 meses. Entonces, algo hay. Entonces, bajo esa mirada, tengamos la esperanza, Karen. Vamos, que se puede. Ya, ¿quién más? La Camila tiene la manito levantada. Hola, Janina. Hola, Eh, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te quería primero dar las gracias por la presentación, estuvo muy buena. Yo soy de otro gremio, soy psicóloga, egresé hace poquito y me gustaría hacerte una pregunta por un caso particular que me tocó hace un tiempo atrás. Quise hacer una denuncia por violencia intrafamiliar hacia una menor de edad que era una vecina. ¿Ya? Y cuando yo fui a revisar la denuncia, el carabinero me dijo, es que usted no puede hacer la denuncia porque es la vecina. Me dijo, Lo que usted no se pasa, meta. sí, eso es un error de carabinero. Yo generalmente, porque bueno, falta mucha educación. No todas las comisarías funcionan mal, pero Ujú. lo más efectivo es que acudan a los ministerios públicos o directamente a los centros de medidas cautelares o a los tribunales de familia. Ya, sí. Ya, Y vayan dentro de eso, directamente a la institución. Es mucho sí, más rápido y es más efectivo. en eso iba mi pregunta, porque, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, a veces están en el amparo de resguardo de colegio, del hospital, pero hay muchos niños o adolescentes que están en situaciones de riesgo o que no tienen redes de apoyo. Entonces, quienes denuncian no siempre va a ser un familiar cercano, o en este caso, por ejemplo, yo que era una vecina, por ejemplo, que no tenga ningún grado de parentesco. Entonces, Sí, quería preguntar si eso está regulado dentro de la ley sí, o... o sea, lo que sucede en la práctica con los niños, niñas y adolescentes cuando son vulnerados en sus derechos y empieza la red de apoyo, porque hay muchos niños abandonados en los hospitales, no tienen ninguna red de apoyo, ¿ya? Empieza el sistema a trabajar, empiezan a buscar a través de los registros los familiares, ¿ya? Una vez no sé, pues se termina, digamos, como toda esta investigación, se acaba, no se encuentra, ahí uno recién empieza a pensar en las residencias, ya que es la última ratio que se llama, que es lo último que se hace. Pero el sistema funciona, los tribunales de familia, sí funciona, sí funcionamos, desde la curaduría también. Entonces, efectivamente, nunca teman en denunciar. Lo que pasa es que igual hay que ser, no, ante las denuncias no hay que ser impulsivos. Hay que denunciar porque uno está convencido, pero no hay que ser impulsivo en qué aspecto, porque hay veces que ciertas denuncias, sobre todo en violencia de género, que una denuncia puede acarrear algo peor. Entonces, si yo tengo como proteger a mi vecina el día que va a explotar, digamos, la bomba, por decirlo de alguna manera, yo tengo que preocuparme de a lo mejor llevarla a otro lugar, preocuparme de cómo yo voy a cobijar a esa mujer. ¿Ya? Porque no va a ser una situación, hay mucha dependencia económica, por lo tanto, cuando sale este hombre, esa mujer, ¿de qué va a vivir? ¿Qué va a hacer con los niños y niñas? Es por eso que uno planea la denuncia, la planea, ¿ya? Bueno, las personas que trabajan en los sectores ahí como Karen, o a lo mejor hay alguien que trabaja, ¿cierto?, en los centros de la mujer, hay toda una coordinación al respecto, ¿ya? Para que esta mujer con los niños, niñas, adolescentes no queden en la calle. ¿Quién más tiene la... ¿Está bien, Cami? Así que cuando hagan las denuncias, háganlo, y cuando son más complejas, háganlo directamente en las instituciones. Ya, ahora sí, no me dejaba activar el audio.
Y la otra Ah, pregunta que ya sí tiene que ver con mi área, en términos reparatorios, en servicios públicos, se tiende mucho a trabajar con denuncias y personas que están en casos judicializados. Pero mi pregunta va, ¿cómo se va a trabajar con personas que ya vienen enmarcadas en este proceso y que van a empezar un proceso terapéutico y que no se les cambie al profesional que los va atendiendo? Porque en el fondo pasan de uno, pasan a otro, y eso ajá. interrumpe el proceso y finalmente, ¿qué se hace? Sí, es terrible, Porque, Camila. Lo que pasa es que eso que tú dices tiene que ver con la rotación del servicio público en general. Eso es tiene que ver con los bajos salarios, tiene que ver con que gente joven entre y después buscan otros lugares donde desarrollarse laboralmente. Tiene que ver también, como por ejemplo dice Karen, que hay veces que trabajan en instituciones licitadas para la protección, digamos, para la reparación, y hay veces que no cumplen con los objetivos que le entrega, por ejemplo, el Servicio de Mejor Niñez, no cumplen con los parámetros y les cierran las plazas y quedan todos esos niños sin tratamiento de la noche a la mañana. No es que, no, porque están estos niños, a ustedes les vamos a dar un plazo de 12 meses para que terminen con las terapias estos niños y después ustedes se van. No, no funciona así. Cierran y efectivamente los niños quedan sin sus tratantes, sin sus médicos tratantes. Y de hecho es una queja institucional también de los usuarios, en donde sí, van y yo trabajo particular y se me derivan muchos pacientes que vienen de casos en hospitales o en colegios donde los llevaron a un profesional y después los cambiaron múltiples veces y sí, rotaron muchas veces. eso es Por verdad. eso va. Yo Pero creo la que ley, ahí, como a modo de pregunta así como para afuera, sería como incluir como mesas de trabajo y que se pida como un plazo dentro del rango, establecer un mínimo. No sé, que la persona esté 6 meses con un profesional o que por lo menos se haga en red en el sentido de que es que a mí lo que me llama la atención es que si yo no voy a seguir con la persona, el profesional tiene que hacerse cargo de eso y decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a continuar contigo, pero te voy a ayudar con otra persona. pero es que eso pasa, si quedan en el mismo centro. Si Claro. quedan, por ejemplo, si están en un PRM, quedan en el mismo centro. No es que se vayan a otro PRM. El problema está en que, No, yo he tenido pacientes que los han cambiado. no, lo que pasa es que hay veces que hay cambios porque tiene que ver con otro tema, no tiene que ver con el profesional. Se cambian porque se cambian de domicilio o se cambian porque las plazas colapsan. Pero lo que más pasa es que en el mismo programa cambia el profesional, que de igual forma interrumpe el tratamiento. Si la confianza que tiene un niño con X personas, sobre todo en el mundo de la psicología, no va a tenerlo no sé, pues, con persona L, ¿me entiendes? Entonces sí, Sí. lamentablemente es así, pero tampoco se puede limitar la libertad laboral. No podemos Mm, decirle a una persona, ya, usted va a quedar trabajando aquí por obligación, no se puede. claro, Entonces ahí otro principio nos choca, sí. ¿ya? Sería súper importante considerarlo también. Sí, de todas maneras. No hay Bueno, eso problema. sería. Muchas gracias. Gracias a ti, Camila. Ya vamos Ya. en la última pregunta debido al tiempo. Sí, Yo porque... les dije que me pasó largo. Así que vamos con Andrea, la vemos acá. Al agua, Andrea. Andrea, ¿no? Ya, entonces Cristina. Ah, no, ahí Hola, está, ahí está, ahí está. Ahí está la Andrea. hola, hola, buenas tardes. Primero que todo, maravilloso la charla. Muchas gracias, nos has dejado un poquito más claro. Bueno, yo comentarles que, bueno, soy egresada en Derecho y actualmente soy víctima de BIF, Ya. ¿ya? Bueno, en resumen, el tribunal decretó una medida cautelar de orden de alejamiento en primera instancia a favor mío y de mi hija, ¿ya? Esto fue por un periodo de 15 días. Luego me llamó la consejera técnica y de acuerdo a una pauta se especificó que en mi caso se trataba de maltrato habitual, por lo tanto esto pasó a fiscalía. Pero a mí lo que más me preocupa es que mi hija quedó sin medidas de protección y la violencia, bueno, también se trata de violencia vicaria porque ella ve la violencia ejercida hacia mí,
de mi excónyuge y también él ha ejercido maltrato habitual a ella. Entonces quería saber qué hace respecto a la fiscalía respecto a esto, porque me han dado mucha información. Me han dicho que la fiscalía llama, pide entrevista con la niña, pero eso todavía aún no ha sucedido. Quería saber si en la audiencia de revisión de medida cautelar van a preguntar por el tema de mi hija porque ella quedó a la deriva en este momento. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Si existe alguna instancia, algo que pueda hacer para proteger a mi hija también. Ya, mira, son procesos distintos. ¿Ya? Evidentemente, mira, hay algunas veces que la fiscalía nos remite los antecedentes al tribunal de familia y hay otras ¿Ya? veces que no. Entonces, para que tú no estés como al que sí, al que no, te sugiero que des inicio a un requerimiento proteccional. Esto se puede hacer en ¿Ya? trámite fácil de la oficina judicial virtual y tú das inicio ¿Ya? a un proceso proteccional en el cual indicas de que tu hija ha sido víctima de violencia intrafamiliar y se va a abrir una causa proteccional en el cual se va a encargar de ella. Las causas ¿Ya? proteccionales lo que van a hacer, evidentemente tú vas a solicitar la prohibición, vas a contar la historia y vas a solicitar como medida cautelar la prohibición de acercamiento, ¿cierto?, a tu hija. Y ¿Ya? lo que va a realizar el tribunal, va a recibir esta medida, lo más probable es que efectivamente va a otorgar la prohibición de acercamiento, toda vez que además tú tienes causa de violencia intrafamiliar, por lo tanto, Correcto. va a derivar después a ustedes a ser periciados en un DAM, ¿ya? Y luego ¿Ya? esa pericia, ver la complejidad, si es alta, si es media, solamente para que no es que no vayan a ejecutar una medida proteccional al favor de tu hija. El DAM lo que verifica es a qué programa me dirijo, ¿ya? Nos ¿Ya? ayuda a ver si nos ingresamos a un PRM, en este caso, según los antecedentes que tú cuentas, es más perfil de un programa de reparación del maltrato. ¿Ya? Y ahí tú tendrías que ingresar con tu hija para poder reparar, ¿cierto? Durante un periodo generalmente de 6 meses, la mayoría de las veces, sobre la medida proteccional que tú estás pidiendo a favor de tu hija. Así que si tú me preguntas una sugerencia, yo te sugiero ¿Ya? que des inicio hoy día mismo, cuando se corte esto, a un requerimiento proteccional en favor de tu hija ante los tribunales de familia. ¿Eres de Santiago? De Santiago, sí. Ante el Centro de Medidas Cautelares, ¿de qué comuna? Soy de Ñuñoa. Ya, ante el Centro de Medidas Cautelares. Puedes ir directamente a General Mecana, al piso 2 ¿Ya? a dar inicio al requerimiento o a través del trámite fácil, o también tú ya que eres abogada puedes generar un escrito porque los requerimientos son informales, no requiere ¿Ya? de patrocinio de abogados, ¿ya? ¿Ya? Entonces también puedes generar un escrito y cuentan los hechos y los subes a la oficina judicial virtual. Me quedó clarísimo. Muy agradecida. Ya, Muchas gracias a gracias. ti. Te pasaste, gracias. Ya, parece que no puedo hablar más, me retaron, ven, ustedes saben, yo soy apasionada con derecho a familia. Entonces, ahora parece que tienen que hacer como un concurso. En la Así lámina está el código. En la última lámina yo pegué el código para que realicen el concurso. Yo me despido, Juan Ignacio, porque súper. ahora ya quedan como en el sorteo. Muchas gracias. Les vuelvo a repetir, quedamos ahora todos con un conocimiento en el cual no lo guardemos. Tratemos de ir acaparando este conocimiento. ¿Para qué? Para que la ley sea efectiva y eso es responsabilidad de la sociedad civil también, de que las personas conozcan sobre esta ley y eduquemos sobre todo a nuestros adolescentes sobre el buen trato. Que tengan buenas noches, felices de poder haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias a ti, Janina. Se nota las ganas y la motivación, la cantidad de preguntas en el chat. Lamentamos mucho no haber podido responderlas todas, obviamente, porque estamos en el seminario. Los invitamos a todos y todas a participar, por supuesto, del programa, porque como ven, va a estar muy bueno. Así que vamos a seguir ahora mismo con el sorteo. Así que, Janina, Oye, nos muchísimas sacamos una foto, a mí me gustan las fotos. Me tienen que dar sí, consentimientos así todos, porque hay ley de protección de datos y todas esas cosas. Así que todos los que muestren la cara, yo voy a entender que me dan el consentimiento. la Voy a grabación sacar con en cámara. pantalla. Enchúlense.
Obvio, hay que salir estupendo. Ya, ya, 1, 2 y 3. Ay, espérense, no me salió. Ahí sí. Ya, espérense, que tengo que mover la pantalla, que somos muchos. Ya, oye, aquí hay más. Ya, 1, 2 y 3. Genial, hay un hombre, hay dos. Me encanta. Ya, acá, 1, 2 y 3. Ya, hay otro más. Están apareciendo los hombres. Genial. Ahí está Mario Vivanco. Hay hartos hombres. Qué bueno. Súper. Así que Ya, muchísimas ahora sí. gracias. Ahí chinchoseé un rato, ¿viste? Ya. Muchas Sí, gracias. Ahora sí que me voy. Que tengo que seguir trabajando, que usted no lo crea. Por mis niños. Mis niños. Adiós. entiendo. Cuídense. Nos vemos en el curso.